Bienvenidos a un nuevo bloque del segmento astronómico de Jaime García. Muy bien, ya estamos en contacto entonces con el doctor Gabriel Bengochea. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bien, no tengo imagen, pero ¿cómo le pasa ahí? Sí, no, no podés tener imagen porque es bastante complicado esto. Pero bueno, contanos un poquito sobre este centenario fantástico que se cumplió ayer, ¿no? Ajá, correcto, sí, efectivamente, ayer 29 de mayo, pero en 1919 sucedió algo que muchos llamaron el eclipse más importante de la historia, como para darle así un poco de punch. Está bien. Y bueno, ¿y qué es lo que pasó en ese eclipse? Contanos. Bueno, para ponerte en contexto, o poner en contexto a la gente que esté viéndote o escuchándote, que esto está muy relacionado con la teoría de Einstein de la relatividad general. Einstein en 1915 publica lo que para nosotros hoy es la mejor teoría para la gravitación que tenemos, que se llama la relatividad general. Y esa teoría predice que la luz, cuando pasa cerca de objetos masivos, se desvía por una cuestión de que el espacio-tiempo está distorsionado, está curvado. Entonces la luz, cuando pasa por objetos masivos, se desvía, y entonces en particular, por ejemplo, la luz que viene de una estrella y pasa cerca del Sol, se va a desviar, y entonces nosotros, en un fenómeno particular como son los eclipses de Sol, los eclipses totales del Sol, lo que sucede es que en ese momento tenemos al Sol, pero también a las demás estrellas como si fuera de noche. Entonces nos permite ver la luz de estrellas, además de estar el Sol ahí. Entonces, cuando la luz de las estrellas que están muy lejos pasan cerca del Sol, se desvían. Entonces la teoría predice que uno de esas estrellas debería verlas ligeramente corridas en su posición en el cielo. En el caso del Sol es muy poquitito, es 1.75 segundos de arco. Y bueno, esa era una predicción que hacía esa novedosa teoría que había surgido en 1915, como te decía. Era una predicción novedosa en el sentido de que había unos cálculos previos que uno podía hacer con teorías más clásicas, como la teoría newtoniana, que predecían otro valor, ¿sí? En particular predecían que iba a ser la mitad, por ejemplo. Bueno, el 29 de mayo de 1919 sucedió un eclipse total que permitió hacer la primera verificación de la teoría de Einstein, pero si querés te cuento también que, como debemos tener muchos oyentes de Argentina, no sé si sabías que hay unos antecedentes argentinos para tratar de verificar la teoría de Einstein, inclusive antes de este eclipse. Así es, lo comenté al principio, pero dale, adelante, porque vos debes tener más datos que los míos, sin duda. Adelante. No, simplemente era como curiosidad. Entre 1911 y 1916, quien fuera el director, que es el Observatorio de Córdoba, en ese entonces era Charles Perrin, era un norteamericano que estaba radicado en Córdoba, era el director del Observatorio Nacional, que ahora es el Observatorio de Córdoba, y este señor fue contactado para hacer expediciones para tratar de verificar la teoría de Einstein, e inclusive, como te digo, antes de que se publicara la teoría de Einstein. Pero fueron 3 intentos fallidos. Hicieron uno en Brasil, en Ucrania y otro en Venezuela, y siempre llovió, siempre estuvo nublado. Y bueno, cuando llegó el del 1919, este famoso eclipse, también fueron invitados, pero como no podía ser de otra manera, no se otorgó el subsidio para que Argentina participara y pueda. Así que bueno, quedó ahí en la nada y no participar de. ¿A dónde iba la misión de Perrin? Mirá, bueno, es un lugar que se llamaba Cristina. Mirá qué interesante. Y creo que Cristina era de Brasil, en Ucrania no me acuerdo el nombre de la ciudad. No, sí. El de Ucrania es muy gracioso porque el de Ucrania fue en el momento de la guerra
y quedaron presos entre Alemania, era la guerra entre Alemania y o sea la Gran Guerra Mundial, la primera, y entonces quedaron presos del lado de Prusia, ¿no? cuando pasaron, así que no solamente se les nubló, sino que además hubo esa increíble cosa que solo nos pasan a los argentinos. Bueno, después hubo otro, pero bueno, el tema interesante es el eclipse de 1919, que tuvo la particularidad de que la totalidad fue muy larga, fueron casi 7 minutos. O sea, para una idea, quizás ya lo comentaste también, pero el que vamos a tener ahora el próximo 2 de julio es un eclipse cuya totalidad va a durar más o menos unos 2 minutos. Exacto. Y bueno, fueron casi 7 minutos, o sea que se hizo de noche tiempo largo. Pero bueno, la anécdota o la cuestión con este eclipse en particular fue que otro astrónomo muy conocido, que fue Arthur Eddington, era un fanático, un seguidor de la teoría de Einstein, y paralelamente otro astrónomo real, que es Frank Dyson, invitó bueno, lo saltó de ir a la guerra, de hacer la colina y no sé qué, a Eddington, no sé más bien esa historia, pero Dyson, digamos, le pidió a las autoridades de que no lo mandaran y que no lo metan en cana a Eddington, porque era fundamental para la física y la astronomía nacional y bla, bla, bla. Y entonces coordinan con Eddington, Dyson y Eddington coordinan para hacer 2 expediciones, una en Brasil, en Sobral, y otra en la isla de Príncipe, por el Golfo de Guinea. A la de Brasil va otro señor que se llamó Charles Davenport. Y bueno, esas 2 expediciones fueron como para hacer los primeros test de la predicción de la teoría de Einstein. Y la anécdota también cuenta que tomaron varias imágenes, como cerca de 20 imágenes cada grupo, pero que muy pocas sirvieron porque, de hecho, en la de África creo que estuvo nublada, una cosa así, o había como algunos claros y pudieron tomar algunas imágenes, muchas salieron borrosas, nubladas, pero bueno, con las imágenes que sí pudieron obtener entre los 2 grupos, cada uno hizo su medición, cuánto estaban desplazadas las estrellas. Las estrellas que usaron fueron unas de un cúmulo de constelación de Tauro, las Cipres, y cada grupo obtuvo su medición, y cuando combinaron los datos, agosto, septiembre, por ahí, se juntaron, concordaron con que la desviación que habían medido en promedio ellos entre los grupos había sido 1.8 segundos de arco, y la teoría decía 1.75, así bueno, que el arco que había en ese momento, que era como el 30%, encajaba perfectamente con la predicción del TED, después de una verificación. Ese trabajo después se mandó a una revista, la revista de aquel entonces, que se llamaba Transacciones Filosóficas de la Sociedad Real. Y bueno, fue aceptado en noviembre de 1919, y en enero de 1920 publicado ese trabajo, que tiene como 45 páginas, en donde se describe toda la expedición, lo que iban a hacer, todas las mediciones, están algunas de las imágenes que tomamos, etc. Bueno, eso fue toda la anécdota de ese eclipse particular. Ese eclipse catapultó a Einstein a la fama, no solamente en la parte dentro de la comunidad científica, que ya la tenía para ese entonces, ya era un físico conocido con sus ideas, pero sí lo llevó un poco más a la fama al público. El público empezó a saber quién era Einstein como físico, digamos, ¿no? Se hizo famoso, salieron en todos los diarios de que Einstein había vencido a Newton, la teoría era bla, 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 todo eso. El eje central, lo que yo quería contar con las palabras finales, antes si querés mandamos algunas propagandas. El final que quería decir es que todo este eje, como te vengo diciendo, es la teoría de Einstein, la relatividad general, teoría para la gravitación, y que es una teoría que solamente fue verificada con este eclipse de 1919 o con eclipses futuros que se hicieron después, sino que también con muchas otras predicciones y a lo largo de 100 años fueron verificando, ¿no? O sea, el año pasado, por ejemplo, salió publicada la primera observación
de corrimiento al rojo se ve una señal en una estrella que gira en torno al centro de nuestra galaxia. En la teoría de la relatividad predice que hay un corrimiento al rojo gravitacional, o sea, justamente debido a porque hay una masa centro galáctico importante, entonces produce un corrimiento de frecuencia. Ese corrimiento de frecuencia se midió por primera vez fuera de la Tierra, o sea, con un espectro celeste, con objetos, me refiero así, en esas condiciones de gravedad importantes, publicado el año pasado. También seguramente todos habrán visto hace muy poquitas semanas el asunto de la primera imagen de la sombra pero negro en 87. Bueno, esas eran también predicciones de cómo debería observarse, cómo debería existir una sombra o un agujero negro, la predicción de la existencia de agujeros negros, bueno, todo eso es general. Las ondas gravitacionales también eran una predicción de hace muchos años, la existencia de ondas gravitacionales, y fueron detectadas por LIGO, Virgo, y van a haber otros aparatos y otros laboratorios que van a seguir en las predicciones. También eran predicciones que se corroboraron y se midieron realmente con una precisión impresionante. Toda la cosmología tiene como su base, su pilar teórico la relatividad general, y con eso nos hemos construido el modelo de Big Bang y que hace predicciones. Nuestras predicciones están muy bien con las otras que tenemos, más allá de que hay un montón de preguntas abiertas, por supuesto, muchísimas por resolver, pero bueno. Y más cotidianamente, como para dar el último ejemplo, son los GPS. O sea, nuestros tienen un celular y usa algún mapa para ubicarse, y eso está sincronizado con satélites que están dando vueltas a la Tierra. Esos satélites tienen relojes, y los relojes satélite, el paso del tiempo en esos relojes es diferente al reloj interno que tiene nuestro celular, y esas son tenidas en cuenta a través de la relatividad general. Así que sin la teoría de la relatividad general, nuestros GPS dirían cualquier posición, digamos enseguida un error muy grande en dónde estaría nuestra posición y nos podemos utilizar. Así que es una teoría realmente que ha sido explicada por muchísimos lados y de maneras muy distintas, de situaciones muy distintas. Bueno, esa era más o menos algunas cosas que tenía para contar. Querías preguntar algo más, si no pasamos a algunos hábitos que tienen que ver con esto. Bueno, si te parece bien, vamos a hacer una cosa. Como tengo muchas más cosas para preguntarte, y los avisos, etcétera, si no tenés problema, dejamos unos minutos que el informativo y viste que estamos en época electoral, entonces hay compromisos que tiene la radio con el gobierno por la propaganda electoral. Entonces, si no tenés problema y me aguardás unos minutitos, volvemos con vos en el último segmento, ¿de acuerdo? Dale, simplemente para hacer algunas invitaciones con esto del eclipse que se viene. Sí, vale. Sí, por supuesto, pero además que siempre hay cosas para hablar, contigo. Dale, buenísimo, te espero. Bueno, un abrazo, dale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces pasamos al informativo. Hablábamos con el doctor Gabriel Bengoechea del Instituto de Astronomía y Física del Espacio en Buenos Aires. Bueno, volvemos después del informativo y de los anuncios.